Hermanos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder saludarles y compartir con ustedes el mensaje de nuestro Dios. En esta semana, una semana difícil para la Iglesia Bíblica, el Sembrador, dado el difícil momento que hemos enfrentado al, en la voluntad de Dios, pasar este doloroso tiempo con la familia Vázquez y la partida a la presencia de nuestro Señor, de nuestra amada hermana Lupita. Un tiempo con mucho dolor, un tiempo que humanamente hablando, por supuesto, no hubiésemos querido enfrentar. Sin embargo, como siempre hemos dicho, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Pablo, y está en nuestro corazón acatar los designios de nuestro Dios. Un momento triste y seguimos pidiendo a nuestro Dios el consuelo a nuestros hermanos de la familia Vázquez. Pensando precisamente en esta situación, pensando precisamente en estos tiempos, en estos momentos que estamos enfrentando como humanidad, evidentemente como iglesia, evidentemente como sociedad. Quisiera pensar en lo que el mundo nos dice y en lo que nos dice nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Hoy el mundo nos dice, tienes que estar alerta, tienes que estar preocupado, tienes que cuidarte, tienes que saber que estás lidiando con una situación peligrosa y tienes que prevenirte y tienes que saber cómo encarar este tiempo. Eso es lo que dice el mundo de hoy. La etapa que estamos viviendo nos dice que la inseguridad es mucha. Nos dice que la salud es frágil. Nos dice que la economía no sabemos qué va a pasar con ella. Nos dice que los gobiernos, aún de las naciones más poderosas como Estados Unidos, también lo hemos visto en estos días, son encabezados por personas humanas y que fallan. Eso es lo que el mundo nos está diciendo en este momento. ¿Saben? Eso nos lleva a preocuparnos. Seamos sinceros, seamos eh, eh, honestos en cuanto a, bueno, lo soy en cuanto a mí, me hace pensar en ciertas situaciones con preocupación. ¿Y cuáles son esas situaciones? Lo mencionaba hace algunas semanas que compartía en la iglesia el último mensaje del año. Mencionaba acerca de nuestra salud, por supuesto. Mencionaba
preocupación acerca de nuestro trabajo, mencionaba preocupación acerca de nuestra familia y hablaba acerca de que no debemos temer. En esta hora, hermanos, quisiera meditar en qué es la preocupación. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de preocuparnos? Y quisiera ver cómo lo enfoca Jesús y qué enseñanza nos da en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 6. ¿Qué nos dice acerca de preocuparnos? Voy a leer Mateo capítulo 6 del versículo 25 en adelante, la Nueva Traducción Viviente. Jesús está hablando y dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Quiero titularle a esta reflexión, a este mensaje del día de hoy: los problemas del día de hoy. Como mencionaba, estamos enfrentando muchos y muy fuertes tal vez. Los hemos oído en todos lados, los hemos oído en todos los noticieros, los hemos oído en todas las conversaciones, los hemos oído en casi cualquier publicación en Internet, por ejemplo. Eso es los problemas que estamos enfrentando hoy. ¿Saben? Como cristianos, por supuesto, debemos enfrentarlos de manera diferente. Y es lo que Jesús nos está diciendo. Es lo que quiero que aprendamos en esta hora. Cuando preparaba este mensaje, leía un poco acerca de unos versículos antes, acerca de la sal, que debemos ser sal, que debemos ser luz. Y una parte que me llamó la atención, dice Jesús en esos versículos, dice: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, Jesús no está diciendo: ustedes deben ser la luz de la iglesia. No. ¿Saben por qué? Porque como cristianos debemos reflejar su luz para el mundo, no solamente cuando estamos reunidos en la iglesia. Lo tenemos que ser diferentes y tenemos que ser como Jesús fue, pero para el mundo, para que nos vea. Y hermanos, esta oportunidad que tenemos hoy de enfrentar esta situación es tal vez única. Como cristianos debemos ser luz, debemos ser diferentes
Y eso es a lo que quiero enfocarme, cómo debemos enfrentar los problemas de hoy como cristianos. Cuando Jesús habló de este tema, nos dejó algunas lecciones, por supuesto, en cuanto a la preocupación. Y es lo que quiero que reflexionemos en esta hora. Quiero hacerlo un poco gráfico para que lo podamos recordar con la ayuda de algunas ilustraciones, de algunas letras. Y me permito hacerlo así. Quiero presentarles al Señor Preocupación. El Señor Preocupación está con nosotros mucho tiempo. El Señor Preocupación a veces va a dormir con nosotros. El Señor Preocupación va a levantarse con nosotros. El Señor Preocupación pasa con nosotros más tiempo del que quisiéramos. Y es una situación, un ente que toma demasiada importancia en nuestra vida. Hermanos, quiero recalcar y quiero dejar bien claro, no estoy diciendo que como cristianos debemos vivir a la y se va. Debemos ser imprudentes en, hablando de la situación de la pandemia, pues andar en la calle sin cubrebocas, sin protegernos, sin tomar las medidas necesarias o desobedecer lo que dice el gobierno, sin importarnos lo que se nos recomienda. No estoy hablando de esa parte. Eso quiero dejarlo bien claro. El enfoque que Jesús le da y que quisiera que es en el que quisiera que pensáramos es: no debes preocuparte por el futuro de tal modo que te incapacite o de tal modo que ocupe tus pensamientos todo el tiempo y estés tronándote los dedos en todo el momento. Ese es el pecado que cometemos como cristianos a veces, que la preocupación es más grande en nuestro corazón, aparentemente, que el Dios que tenemos. Y estamos pensando en qué va a pasar mañana, y el Señor Preocupación es exactamente lo que hace. Estamos pensando qué va a pasar mañana, y el dinero, y el trabajo, y la salud, y que si no me pongo cubrebocas, y que si voy con determinadas personas, me va a pasar eso. Hermanos, a veces, como cristianos, parece que le damos más importancia al Señor Preocupación que a lo que Dios nos dice. Recalco, no estoy hablando de ser imprudentes y de tomar todo a la ligera, no, hermanos. Estoy hablando que debemos recordar siempre el Dios poderoso que tenemos para enfrentar los problemas de hoy. Y quiero enfocarme en la preocupación, en el Señor Preocupación del que ya mencioné, y que vamos a ver tres características que es las que Jesús menciona en estos versículos y que quisiera que pensáramos en esta hora. La primera característica, hermanos, el Señor Preocupación, ¿saben? Es inútil. Voy a ayudarme de la letra I. El Señor Preocupación es innecesario. ¿Saben por qué? Porque el Señor Preocupación no puede hacer nada con respecto al día de mañana. Nosotros vamos y nos acostamos bueno, hablo por mí, y a veces estamos pensando qué va a pasar mañana, y que si el trabajo, y que si el dinero, y que si, qué voy a hacer. ¿Saben?
El Señor preocupación no puede hacer nada con respecto a mañana. Es inútil. No puede afectar el mañana. Así como no puede afectar el pasado, no puede afectar, por supuesto, el futuro. Dicen los doctores que muchos de los enfermos que llegan a sus consultorios, muchos de ellos están con el Señor preocupación, pensando en situaciones que ni siquiera van a pasar. Son enfermos psicosomáticos o hipocondríacos, como les llaman, y dicen, están preocupados por su corazón, por su estómago, por sus riñones, en situaciones que ni siquiera van a pasar. A veces eso les perjudica más a las personas. El Señor preocupación es inútil. Versículo 27 dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Eso nos muestra, hermanos, lo inútil que es preocuparse, lo inútil que es pensar en lo que puede pasar. El Señor preocupación es inútil. Nos preocupamos de más, pensamos de más, sacamos conclusiones que ni siquiera llegan a darse en la vida real. Lo que dice Jesús es, por mucho que se preocupen, no pueden cambiar el futuro, no pueden añadir un solo momento a su vida. Cambiarlo no es posible. De manera que la próxima vez que estés preocupado por el futuro, recuerda, el Señor preocupación es inútil, es innecesario y muchas veces es perjudicial. Muchas veces afecta esa preocupación la toma de decisiones, de manera que debemos tener mucho cuidado. Como segundo punto, hermanos, el Señor preocupación es incapaz de ver. Versículo 26 dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Hablando de la comida, digo que el Señor preocupación es incapaz de ver porque están los pájaros, como dice Jesús, está la creación, están las flores, se refiere más adelante con respecto al vestido, y el Señor preocupación es incapaz de enfocar la vida en esos aspectos. Él está pensando en sí mismo, él está pensando en lo que puede pasar, lo que puede ser. El Señor preocupación es incapaz, incapaz de ver, incapaz de oír, incapaz de recordar. El Señor preocupación no tiene memoria. Si usted se detiene y voltea hacia atrás, ¿cuánto nuestro Dios le ha ayudado en su vida? Si usted se detiene y medita qué es lo que ha hecho en su vida, verá la mano de Dios a cada momento. Y a veces el Señor preocupación es incapaz de recordar eso. A veces el Señor preocupación es incapaz de reflexionar en eso. Si usted hace cuentas del dinero, si usted ve todas las situaciones que ha enfrentado en su vida, si usted ve todo lo que ha pasado en cada día, verá la compañía de Dios. Pero el Señor preocupación a veces es más grande para nosotros que eso. Y Jesús lo dice. Vean a las aves, vean a las flores. Nuestro Dios las cuida. Y ustedes son mucho más que eso. Y a veces
nos olvidamos de eso. Como tercer punto, el Señor preocupación es incrédulo. Versículo 32. Voy a leer desde el 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. El Señor preocupación es inútil. El Señor preocupación es incapaz. Pero el Señor preocupación también es incrédulo. No cree en Dios. Él piensa solamente en sí mismo y dice, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar si? ¿Qué va a suceder cuando? Ese es el pensamiento del Señor preocupación. Él no está enfocado en las promesas de Dios. Él se olvida de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. El Señor preocupación es incrédulo. No son las circunstancias externas lo que causan la preocupación, ¿saben? Lo que la causa es el corazón. Y es porque el Señor preocupación está ahí. Hermanos, es un pecado preocuparnos de más. Es un pecado que la preocupación domine nuestra vida. Recuerden, nuestro Dios es más grande que todo esto. ¿Saben por qué nos pasa esto, hermanos? ¿Saben por qué el Señor preocupación tiene un lugar más grande en nuestro corazón que nuestro Dios? Quiero leer Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Te preocupas mucho? ¿No tienes paz en tu corazón? ¿Estás pensando que si mañana te enfermas? ¿Estás pensando que si mañana qué vas a comer? ¿Estás pensando que si tus hijos? ¿Estás pensando que... y todo eso te roba la paz? ¿Sabes? El profeta Isaías dice que la paz perfecta, me gusta esta palabra que usa en la Nueva Traducción Viviente, tú guardarás en perfecta paz a los que confían en ti, a los que concentran en ti sus pensamientos. Significa que si no tienes paz, es porque no le estás dando el lugar a Dios que se merece, el lugar que Él tiene. Si no tienes paz, estás mostrando que no estás perseverando, como dice la versión Reina Valera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es el mismo versículo. No estás perseverando en las escrituras. No estás perseverando en la oración. No estás perseverando en ser el Hijo de Dios que Él quiere. De manera que el Señor preocupación está tomando más importancia en tu vida que la que le estás dando a Dios. Busquen el reino de Dios, versículo 33 de Mateo 6, por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy.
De manera que tú sabes cómo enfrentar. Aquí está la receta. Cómo enfrentar las preocupaciones y los problemas del día de hoy. Cómo enfrentar la etapa difícil que estamos viviendo. Confiando en nuestro Dios o dándole el lugar que Dios merece al Señor preocupación. Hermanos, les invito a reflexionar en esto. Les invito a que podamos cambiar nuestra mentalidad si es que no lo hemos hecho con con ayuda de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.